muchachos. Hola, maestra. Hola, hola. ¿Cómo están? Oiga, maestra, ¿todavía se pueden editar la tarea, la entrega? ¿Editar la tarea? No, la tarea No, se nos fue. entrega, en la verdad es que aparece editar entrega. Es que le puse mal el nombre al archivo. ¿Quién es? Otra vez es Oscar. A ver qué hiciste, Oscar. ¿Qué le pusiste mal, Oscar? Pues es que yo nomás era el nombre y puse ya el nombre de la carrera. Solo que ¿Qué hiciste? y luego ahí puse en el comentario, le puse un archivo modificado. Entonces, De hecho, hubo gente que me faltó. Ay, otra vez Iker. Cristian, Iker. ¿Dónde andas, Oscar? Tu micrófono, Oscar. Mucho ruido. Eres González Alvarado, ¿verdad? sí. Bueno, sí me llegó. Ah, ya sé qué me refiero. ¿A qué me decías? De la edición del nombre. Sí, ahí en el comentario le puse el enlace al OneDrive, el otro documento, y ya el bueno, el chido. No, así déjamela ya, Oscar. Ok. Pero es que también tiene 10 páginas, ya no lo vale. ¿Cómo tiene 10 Ay, Oscar. Es que las imágenes también grandotas, ya en el enlace que le puse, ya están Ajá. las chiquitas y todo, o sea, tiene el mismo contenido, pero ya acomodado y todo. Ya con 5 páginas. Déjame ver cómo se le mueve aquí porque me lo cambiaron. Sin la necesidad de hacer análisis geométrico, que para este caso tan sencillo, pues con un análisis geométrico podría resultar más rápido, pero por ahí en un caso general y donde se acumulan varias transformaciones, ya no resulta muy útil hacer un análisis geométrico y recurrimos a métodos algebraicos, el uso de matrices para resolver los problemas. A ver si te lo amplía, Oscar. Chécale, porque me cambiaron el aula. A ver. Deja balconeamos a los que no me entregaron. Iker, Urbina, ¿dónde están? Que no me entregaron. Sí, me lo creo. Que ese gato todavía no según tiene yo sí nombre. entregué, Cuando maestra, ustedes ¿qué lo onda? tengan, le van No, a poner mira. el nombre que ustedes quieran. Por hoy, Urbina, se va a cero. reanudar el gato. Qué raro. Yo se los voy a presentar y les voy a ir diciendo que Perdón, no escucho, maestra, espérame. Y nomás ellos tres, Iker, Urbina y Valdés Marín. Son los tres que no me entregaron. Entonces no se envió, maestra. ¿Se la puedo enviar por Teams? No, todo lo que no llega no se recibe. a ver qué es lo que se le va a poner. No, pues es que según yo sí la había entregado, el maestra. día de hoy. Pues sí, ¿Sí le diste en enviar? con la Sí. vez pasada. Oh, este no. Entonces proseguimos. Déjame activar esto.
necesitamos hoy multisim, muchachos, para que ya lo vayan teniendo abierto. Y vamos a generar un sistema, pues estos son mis puntos de referencia. Dejen nomás que se inicie esta cosa. Genera un sistema así, de este tipo, donde está colocado el X1 y el Y1. Entonces, a partir del sistema 0, quiere 45 grados en seco. Oiga, y vamos a ver cosas de su tarea. ¿Cómo? Cosas de mi tarea. Pues es que había un montón de información y como que todos se copiaban de todos para subir la misma información y está bien rara. Toda la nomenclatura. El punto que estoy Sí. analizando De esa tarea yo ya no veo cosas porque no alcanzó. está dado en coordenadas del sistema. Nomás era como una investigación de ustedes. Pero bueno, lo raro nada más era la simbología. De ahí en más, pues no, nada más era aplicar. Bueno, les da los ejercicios ya con la simbología y ya ustedes los traducen. En muchos de los casos me los encontraban traducidos. Bueno, muchas generaciones me los han encontrado ya traducidos. Ya les da la explicación de lo que es cada cosa. Saber cuándo ponían las coordenadas en el sistema 0. Ya está, pues. Pues tenemos que recordar cómo se aplica la. Espérenme. Quedamos nosotros que cuando hacemos operaciones con las leyes de la rotación, del lado izquierdo tenemos el sistema origen. Ya. Que sería Entonces, seguimos. Filtros. 0, igual a la matriz de rotación. En Z, en este caso, θ lo voy a dejar, por eso lo sustituimos. Y cada uno es el distinto. ¿Dudas de Puente de Winston? Y nos vamos a las coordenadas nuevas que estarían del sistema. No. No, porque eso es su práctica de este viernes. Geométrico. Este es mi sistema origen. De los OPAM sí, pero del puente no. Ah, de los OPAMs luego se les queda más claro cuando ya los ponga a hacer ejercicios. Pero del puente en sí, nada, ¿verdad? No. del puente no. No. Está sencillo ese. Entonces seguimos. Vamos a la unidad, bueno, al punto 3.3, que son filtros RC. Estos filtros también son conocidos como filtros pasivos y siempre van a estar formados únicamente por elementos pasivos, que es la resistencia, el capacitor y la bobina. Todos los elementos pasivos son los elementos que almacenan energía y no tienen como transistores, no tienen diodos, no tienen nada de ese tipo de elementos. Cuando ya pasamos a ver los filtros con OPAMs, se convierten en filtros activos, porque ya el OPAM internamente depende de un transistor y depende de más elementos, pero básicamente es el transistor. Sí, les puse a grabar. Espérenme, que no me acuerdo. Luego decimos que los filtros más usados, los filtros son usados para dejar pasar solamente las frecuencias que pudieran resultar ser de alguna utilidad y eliminar cualquier otro tipo de interferencia o ruido ajenos a ella. Vamos a tener el ejemplo. La señal roja viene siendo una señal, por ejemplo, de audio, y a su vez, si le hacen un zoom, va a tener una señal de ruido montada. Viene siendo otra onda senoidal, pero con una frecuencia más grande con respecto a mi señal original. Esa frecuencia más grande es la que se ve aquí con un rizado. Va a tener frecuencia y va a tener amplitud. Viene siendo otra onda senoidal como tal, pero a diferente frecuencia. Entonces, aquí en la señal roja, en realidad va a ser una suma de señales senoidales. Lo que yo quiero eliminar va a ser este rizado que se ve con la lupa. Ese rizado pequeño que se ve aquí es el que yo quiero eliminarle a mi señal original de audio. Para poder eliminarlo, pues simplemente aplico un filtro. ¿Cuál filtro? Dependiendo dónde estén sus frecuencias. Eso lo podemos ver en el osciloscopio. Hay una forma de ver la FFT, que la FFT se supone que son los espectros rápidos de Fourier.
y les da el espectro de cada o la frecuencia de cada una de sus señales senoidales que tienen. Cuando ven señales y sistemas, se supone que ven esa parte. Después, a la hora de aplicar el filtro a mi señal de entrada, vamos a producir la misma señal, pero ahora le van a atenuar el ruido, que es la señal azul. Si se fijan, la diferencia es que la señal de entrada va a tener este ruido y la señal azul se filtró ese ruido y se eliminó y queda mi señal senoidal igualita que si fuera una señal de un sensor o de un ecualizador. ¿Dudan, muchachos, de esto? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. No. Y empezamos con las definiciones que vamos a ocupar. La primera viene siendo la frecuencia de corte, también denotada como FC. Es la frecuencia para que la ganancia en tensión o de voltaje del filtro caiga de 1 a 0.707. Eso es en magnitud absoluta. Se supone que una señal cuando tiene magnitud de 1 no está atenuando ni está amplificando. Por lo cual, a la hora que vamos a tener nuestro filtro con una ganancia de 0.707, viene siendo su frecuencia de corte. Esa ganancia la podemos expresar en forma de decibelios como menos 3 decibelios. Y es como si fuera un dual o como si fuera una equivalencia. Entonces, 0.707 equivale a menos 3 decibeles, considerando que nuestro filtro lo vamos a analizar en decibeles. Y el 1 equivale a 0 decibeles. Van a estar en dual siempre, ¿eh? Y vamos a ver ahorita las dos formas. Después decimos que en los filtros pasabandas y eliminabanda o rechazabandas van a existir dos frecuencias de corte. Dos frecuencias que se van a juntar en 0.707 o menos 3 decibeles. Va a ser una inferior y una superior. Después pasamos al concepto de banda de paso o pasabanda. Dice que la región donde las frecuencias pasan con un máximo de su valor, es decir, 1 o 0 decibeles. Si tienen, por ejemplo, una señal con una frecuencia de 1 kHz y ese kilohertz está dentro de mi banda de paso, esa magnitud la va a dejar pasar tal cual, sin atenuarlo y sin amplificarlo. Están comprendidas dentro de la frecuencia de corte. Dependiendo del filtro, puede ser arriba de la frecuencia de corte o abajo de la frecuencia de corte. Ahorita lo vemos. Empezamos con la década. Dice que dos frecuencias están separadas, una década, si una de ellas es de valor 10 veces mayor que la otra. Ahorita que veamos filtros, vamos a analizar los diagramas de Bode. Todos los diagramas de Bode se van a ver por medio de décadas. Se van a fraccionar cada una de las líneas por unas décadas. Ahorita les digo toda esa parte. Luego nos vamos a la banda de atenuación o la banda de rechazo. Dice que es el rango de frecuencias que el filtro atenúa más de 3 decibeles. A partir de los menos 3 decibeles, muchachos, los filtros ya empiezan a atenuar completamente sus señales senoidales de entrada. Entre más orden tenga su filtro, pues mejor la atenuación. Y de ahí empezamos con el siguiente concepto, que es el orden de un filtro. Dice que la atenuación de la salida del filtro a partir de la frecuencia de corte. Y se va a medir en decibeles por década. Vamos a medir la pendiente, que también lo vamos a hacer hoy. Medimos cuánto va a ser la pendiente de cada filtro y vemos de qué orden es su filtro. Entre más grande es el orden del filtro, el filtro se aproxima más a uno ideal y mucho mejor porque me eliminan completamente los ruidos. Luego vamos a lo que viene siendo un filtro de primer orden. Esa pendiente se va a medir como menos 20 decibeles por década. Uno de segundo ahora va a ser menos 40 decibeles por década. El de tercero es de menos 60 decibeles por década y así sucesivamente. ¿Qué indica? Que el orden del filtro va a estar en conjuntos de menos 20 decibeles por década. Sería menos 20 multiplicados por el orden. Ahora pasamos a los tipos de filtros. Vamos a tener 4 filtros. El primero es el filtro pasabajas, que este viene siendo su diagrama de Bode. Así lo vamos a ver ahorita en la simulación. El filtro pasabajas va a dejar pasar frecuencias por debajo de la frecuencia de corte,
que la línea punteada, que aparece aquí en la frecuencia de corte, entonces va a dejar pasar toda la banda de paso por debajo de esa frecuencia. Y toda la banda de rechazo va a ser por encima de esa frecuencia de corte. Entonces, las frecuencias de corte, si por ejemplo aquí es 10 a la 4, serían 10 kilos, porque la pone diferente MATLAB. Entonces serían 10 kilos, todas las frecuencias por debajo de 10 kilos me las va a dejar pasar. Por ejemplo, si quiero 100 ohms, me la deja pasar tal cual. Y por encima de 10 kilos, hasta aproximadamente el 1 mega, que es cuando ya no funciona muy bien el filtro, me va a dejar rechazar todas esas frecuencias. En realidad, el diagrama de Bode me permite hacer un barrido en frecuencias, que el barrido en frecuencias va a ser en el eje X. Van a ser las frecuencias desde 1 Hz hasta 1 MHz. Que ese barrido en frecuencias en el laboratorio ustedes me lo hacían con el generador de señales. Nada más le empezaban a mover al generador en las frecuencias y empezaba a variar la amplitud. Y en Y vamos a tener la magnitud. Puede ser en absoluto o va a ser en decibeles. Primero se los enseño en absoluto y luego en decibeles. Y ese viene siendo el filtro pasabajas. El filtro pasaltas cambia porque a partir de su frecuencia de corte, hacia arriba va a dejar pasar las frecuencias, pero hacia abajo va a rechazarlas. O sea que está invertido. Este es en el caso de que me quieran eliminar frecuencias muy bajas y me quieran dejar pasar frecuencias muy altas. Entonces, con este filtro podríamos hacer ese caso. El tercero es el filtro pasabandas. El filtro pasabandas va a tener dos frecuencias de corte. En este caso va a ser una en poquitito antes de 10 a la 3 y otra en 10 a la 6, que va a ser 1 mega y 10 kilos. Bueno, 10 megas y 10 kilos aproximadamente. Entonces, su frecuencia de corte va a tener dos, como ya les habían dicho anteriormente, y va a tener una región de banda de paso, que es en medio de las dos frecuencias de corte. Y fuera de las frecuencias de corte, se van a eliminar todo ese rango de frecuencias. Y el filtro rechazabandas, que es el último, es el contrario del pasabandas. También vamos a tener dos frecuencias de corte, una en la frecuencia baja y otra en la frecuencia alta. Y a diferencia del pasabandas, dentro del rango de las frecuencias o adentro de las frecuencias de corte, vamos a poder rechazar un rango específico de frecuencias, dependiendo cómo me hagan esta pendiente. Y fuera de esas frecuencias de corte, vamos a dejar pasar todas las frecuencias. Este filtro lo ocupamos cuando vemos, cuando ustedes quieren eliminar la señal de ruido. Y, por ejemplo, los biomédicos ocupan mucho para filtrar la señal de ruido y dejar pasar la señal de los sensores, los que se ponen en los pulsos para detectar las señales eléctricas del sistema nervioso. Entonces, este es un filtro muy utilizado con ellos. Luego pasamos al filtro pasabajas. Este filtro es un filtro de primer orden, está compuesto por una resistencia y un capacitor en serie. Vamos a encontrar el voltaje de salida y a partir de su voltaje de entrada, que ya va a ser fijo. Voltaje de entrada siempre va a ser una onda senoidal. Si no fuera una onda senoidal, muchachos, no sé si se acuerdan. No, bueno, a ver si no me salen ustedes como el otro grupo. No sé si se acuerdan de cuando vieron Circuitos Eléctricos 1, que cuando le ponían una señal de directa, nomás me servía para cargar y descargar el capacitor. ¿Sí se acuerdan de Eléctricos 1? ¿O también les pasó de noche? Más o menos. Ah, bueno, ustedes ya están mejor que el otro. Entonces, este es un filtro, que es nuestra señal de entrada, o nuestro voltaje de entrada va a ser una señal senoidal, va a tener frecuencia y va a tener un voltaje pico. Bueno, todo lo que me falta de conceptos ahorita los vemos en la simulación para que me entiendan. Vamos a encontrar su función de transferencia, vamos a encontrar magnitud, fase y vamos a encontrar una relación que me describa el voltaje de salida con respecto a las frecuencias que tenemos. Todo eso lo vamos a hacer ahorita en el pizarrón.
Hasta el momento de todo lo anterior, ¿dudas, muchachos? Las décadas las veo hasta simulación. Y frecuencia de corte se las enseño hasta simulación para que me la entiendan. Si no tienen dudas, empezamos Pues, ok. entonces con el análisis en pizarrón. Si van teniendo dudas o si voy muy rápido, me dicen, ¿eh? Entonces empezamos. Ok, entonces, esa fue la transmisión. Y bueno, pues las matrices. Vamos a obtener primero, Estas propiedades tienen es el filtro pasabajas. Vamos a analizar cada uno. El filtro pasabajas va a tener una resistencia y un capacitor. Vamos a ver cuáles son. Me va a quedar una ecuación de primer orden. Por lo tanto, me indica que mi filtro va a ser de primer orden. Cuando el Si quiero un filtro de segundo orden, pues lo único que tengo que hacer es en el voltaje de salida volver a poner otro resistor y otro capacitor y se analiza diferente. Si quiero uno de tercer orden, pues volvemos a hacer otra etapa. Y así se la llevan para filtros pasivos. Entre más orden sea su filtro, pues va a haber más elementos resistivos y capacitivos. ¿Dudas, muchachos? Luego aquí tenemos uno. En este No. momento aquí tenemos uno. Y luego tenemos No. una. Entonces nos da una diagonal de uno. En el caso de Entonces, ahorita vamos a analizar el de primer orden. entonces los elementos que están Porque el de tercer orden, pues ya se complica porque nos quedaría una matriz de 3×3. Eso es de la Vamos a tener nuestro resistor, nuestro capacitor y nuestro voltaje de salida, pero en el tiempo. Todo esto va a ser en el tiempo. Para encontrar la función de transferencia, ¿a qué nos tenemos que cambiar? tenemos seno de 0 y Al dominio de la frecuencia. Ajá. Entonces vamos a pasar todo nuestro circuito al dominio de la frecuencia. en la rotación en Y Entonces mi voltaje de entrada ya va a estar en S, mi voltaje de salida ya va a estar en S. Y las impedancias, la impedancia del resistor, ¿a qué va a ser igual? Al mismo resistor. Ujú. La impedancia del capacitor 1/SC. y la del inductor. A ver si se acuerdan del inductor. Pues ¿cómo se llama? LS. LS. Exactamente. para que se mantenga la igualdad de coordenadas, pues la única forma Está muy fea la cámara ahora. Como que el internet ahora está muy feo. que tenemos el sistema 1 es simplemente Sí, yo veo todo ¿Todas? trabado. ¿Mande? o dicho de otra forma, si esta matriz ¿Qué pasó? Yo veo todo trabado. Sí, lo ves todo trabado. Déjalo reinicio. el sistema 1. Y como está Si pasa eso otra vez me dice no. la única forma en la que la Deja reinicio esta cosa. es que el sistema no se haya movido para No sé si nada. sea mi internet o el suyo, pero sí se ve trabado. Conmigo también se ve trabado. Sí. Sí. La siguiente. La siguiente ¿Cómo lo ven ahorita, muchachos? es la de la suma de ángulos. La suma de ángulos Normal. se da cuando Yo Aquí lo se veo le ve bien. trabado. la rotación produce, Entonces ha de ser todos los internets. es decir, rotas primero un ángulo teta. Es que también como llovió, se pone bien feo. Sí, cuando llueve el internet se va. Busca la parte matemática, ¿no? Casualmente. Sí, porque ayer que di la clase se ve bien clarito el pizarrón y se ve bien feo. Por eso les digo que el internet está bien Y luego feo. te va a salir un producto así medio extraño como este. Ya se mejoró, Medio largote, Juan Carlos. unos resultados medio largotes. Estos resultados medio largotes No, pero síganle. por Le sigo. una identidad trigonométrica y una identidad Ahora necesitamos encontrar la función de transferencia. Para eso necesito encontrar el voltaje de salida. Bueno, pues resulta ¿A qué es igual mi voltaje de salida? cuando tú comparas la forma que tiene la matriz individual de la rotación El voltaje del por capacitor. divisor. Ajá. resulta que también ¿Cómo quedaría ese divisor? Sí. Voltaje de entrada Sería Ajá, voltaje de entrada. por multiplicas dos matrices de rotación en el mismo eje
Por qué? 1 sobre SC. Bueno, 1 sobre Así SC. es. ¿Y qué más, Dani? Entre R más 1 sobre SC. Ahí está. Esta va a ser mi función de transferencia, pero me falta normalizarla, ¿eh? Voltaje de salida entre voltaje de entrada. Entonces me queda que es 1 entre CC, R más 1 entre CC. ¿Por qué lo multiplico para poderlo normalizar? ¿Por qué, muchachos? Por SC. Por ese no. A ver, lo multiplicamos por S. Arriba y abajo, para que sea multiplicación por 1. Entonces, si multiplico arriba por S, me va a quedar 1 entre C, y abajo me va a quedar SR más 1 entre C, ¿cierto? ¿Qué me falta para normalizar? Multiplicar por 1 sobre R. Exactamente. 1 entre R y 1 entre R. Y entonces nos queda que mi GDS va a ser igual a 1 entre RC, que 1 entre RC pues ya va a ser un producto numérico porque le vamos a asignar valores al resistor y al capacitor. Y en la otra nos queda S más 1 entre RC. Esa va a ser mi función de transferencia, toda esta parte. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? Entonces nos vamos ahora a partir de mi función de transferencia. Entonces vamos a sacar magnitud y fase. Esto de magnitud y fase lo ven en matemáticas básicas. Cuando tienen, se los voy a poner como un paréntesis, ahorita lo borro. Si tienen ustedes, por ejemplo, un número que sea 5 más 6J, ¿cuál va a ser su magnitud? ¿Se acuerdan de eso? La suma de los cuadrados, bueno, la raíz de la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces sería, 5 cuadrado, 5 al cuadrado más 6 cuadrado, todo eso es la magnitud. Y si yo quiero la fase, ¿cómo lo sacan? Tangente inversa. Tangente de... Tangente inversa. ¿Sí saben de dónde sale? Se supone que en la parte real van a tener un 5. Por ejemplo, ahí fue el 5. Y la parte imaginaria, que es la J, van a tener un 6. Entonces vamos a sacar el vector resultante. Este vector resultante, esta va a ser la magnitud y esta va a ser mi ángulo teta. De ahí sale, muchachos. Entonces ahorita lo que acaban de sacarme es la magnitud y ahorita vamos a sacar el ángulo teta, que es la fase. Eso me va a servir a mí para sacar magnitud y fase del diagrama de Bode. Entonces, si quiero fase, ¿qué me aplican? Seno, coseno, tangente. Y pues en las diapositivas está el desarrollo algebraico, la demostración, o sea, bueno, toda la notación pedagógica, pero pues viene siendo el resultado. Tangente. El tangente, ¿qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Exacto. Entonces, implica que el tangente de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y quién es cateto opuesto? El J. Lo que trae J. Entonces vendría siendo el 6. Entre el adyacente, que es 5. Entonces, si quiero teta, pues automáticamente pasamos al tangente inverso de 6/5. ¿Sí? Y así se saca. ¿Dudas de eso?
No. ¿No? Entonces ahora lo vamos a ver por medio de resistencias y capacitores. Voy a borrarles este ejemplo. ¿Puedo? ¿Sí lo están pasando? Sí, Sí. ¿Ya lo puedo borrar? captura. Sí. Entonces, para sacar eso, vamos a tener que cambiar mi S por mi J omega. Todas las S las cambiamos por J omega. Entonces obtenemos mi G de J omega. Entonces vamos a sustituir todo. 1 entre RC se queda igual porque es una constante. Esta S la vamos a sustituir por J omega más 1 entre RC, que también sigue siendo constante. Y a partir de ahí vamos a sacar magnitud. Entonces la magnitud de G de J omega, la magnitud se representa por medio de 2 barras absolutas. Y lo mismo que hicieron anteriormente. La magnitud de 1 entre RC, ¿a qué va a ser igual? Y con eso, pues me evité el uso de unidades trigonométricas. A mí me hace como más sencillo. Entonces, resulta que cuando es el mismo eje, pues simplemente suman los argumentos. ¿Cuál es mi magnitud? Y ya, está de volada. Raíz. Raíz, ajá. ¿Raíz de qué? Ya puedo continuar. De J omega al cuadrado. ¿Y quién es J omega? ¿Estás en la computadora? Pero no, ahí no tiene. Exacto. Vendría siendo más 0J. Entonces, como es omega 0, entonces sería 0 al cuadrado. ¿Más qué? Y la pegas, por ejemplo, no sé, 1 sobre RC al cuadrado. Muy bien. 1 entre RC, todo al cuadrado. para que no se te pierdan y no batalles en la... ¿Y el denominador cómo les quedaría? Y te queda con la resolución de la pantalla. Raíz. Raíz cuadrada de omega al cuadrado más 1 sobre RC al cuadrado. Muy bien. Entonces, simplificando, la parte del numerador, pues nos queda 1 entre RC, porque se cancela con la raíz cuadrada. Y el denominador, pues les queda igual. Y omega, acuérdense que es frecuencia angular. Tengan cuidado con esa, ¿eh? Entonces, omega va a estar dada en radianes sobre segundo. Ahorita la vamos a cambiar a hertz. Y la fase viene siendo el ángulo de desfase. Aquí ya vamos a empezar con los desfases de entrada y salida, debidos al capacitor. ¿Cómo saco el ángulo de desfase? En el numerador. ¿Cuánto es mi ángulo de desfase? Tangente inversa de... Ese no ocupa tangente inversa. Ah, pues es 0. Es 0. Cero. Exactamente. Porque nomás tienen parte real. Entonces su ángulo todavía no se proyecta. Nomás tendríamos parte real, por lo tanto su ángulo es 0 grados. Y en el denominador ahora sí tienen parte real y parte imaginaria. Y ahora sí podemos sacar el vector resultante. ¿Cuánto va a valer el teta ahí? Tangente inversa. Ajá. ¿De quién? De W. De omega Ajá. sobre 1 sobre RC. Exactamente. Entonces, esto nos queda que es 0 sobre la tangente inversa. Hago la ley de la tortilla, extremos por extremos, medios por medios. Entonces me queda omega RC. ¿Se acuerdan de los números? Bueno, sí, se van a acordar. De las operaciones con números imaginarios, cuando lo tenían en polar, que tenían, por ejemplo, 5 con un ángulo de 10, dividido entre 6 con un ángulo de 5. Esto va a ser igual a 5 sextos con un ángulo de ¿qué? Los ángulos se van a restar. ¿Sí se acuerdan de eso?
Y eso Sí. Sí. Y Es lo mismo aquí. me regresa para acá al sistema Y1. El ángulo del de arriba es 0. Entonces va a ser 0 menos el tangente inverso de omega RC. Y ese es mi resultado. Esa es mi fase, esta es mi magnitud y con eso puedo construir mi bode desde 0. Ustedes me van a graficar el bode. Eso va a ser para su segunda práctica. Efectivamente, es el equivalente a que no se haya movido este sistema. ¿Hasta ahí dudas, muchachos? Pero si se tratara de un robot, Ya obtuvimos magnitud y fase. Ahora me falta encontrar la frecuencia de corte. hubo un gasto de energía y no salió gratis. Hubo un gasto de energía. Entonces, sí hubo movimiento. ¿Le sigo? ¿Puedo borrar? Si tú nada más analizas la fotografía antes y después, Entonces borramos este. Y ahí es donde ustedes tienen razón y es así como lo podemos interpretar. Si me voy para acá y luego me regreso, pues la matriz de rotación que acabo de aplicar me queda como una matriz. Ahora para encontrar la frecuencia de corte angular, que es la de radianes sobre segundo. Esta va a tener las unidades de radianes sobre segundo, no en hertz. Ahorita vamos a encontrarla en hertz. Ya saben que su magnitud, perdón, que su función de transferencia es GDS igual a 1 sobre RC sobre S más 1 entre RC. De ahí su magnitud de G de J omega va a ser igual a 1 entre RC sobre la raíz cuadrada de 1 entre RC más omega al cuadrado. Entonces, mi magnitud de la frecuencia de corte va a ser igual a 1 sobre raíz de 2, que este es el aproximado de 0.707. Siempre, con eso voy a encontrar mis frecuencias de corte. Esto a su vez va a ser igual a 1 sobre RC sobre la raíz de, me falta un cuadrado aquí, 1 entre RC al cuadrado más omega C al cuadrado. Esa es la relación que voy a tener y lo que me interesa encontrar es el omega C solito, sin el cuadrado. Vendría siendo este. Este es el que quiero despejar para encontrar dónde ocurre mi frecuencia de corte. ¿Dudas, muchachos? Entonces empezamos a despejarlo. ¿Mande? entonces siempre va a ser igualado a 1 entre raíz de 2. Sí, siempre va a ocurrir la frecuencia de corte en 1 entre raíz de 2 y lo único que me va a cambiar va a ser la ecuación de magnitud, esa. Es la única que va a cambiar dependiendo del filtro. Ah, ok. Cada filtro tiene una función de transferencia diferente. Sí, gracias. Entonces ahorita necesito encontrar esa frecuencia de corte. ¿Cómo la despejo? Esta es pura álgebra. ¿Cómo le hacen para despejarla? 1 sobre RC paso a dividir. ¿Pero qué les estorba primero para poder pasar 1 entre La RC? raíz. Entonces todo lo elevamos al cuadrado. Si lo elevamos al cuadrado, pues nomás me queda 1 entre 2. Se elimina la raíz cuadrada. Y esto va a ser igual a 1 entre RC al cuadrado. Sobre, se elimina esta raíz cuadrada. 1 entre RC al cuadrado más omega C al cuadrado. ¿Qué otro paso hago? Cambiar un medio con el denominador de la derecha. ¿Multiplicarlo? ¿El de la derecha por 2? Ok. Pasar todo el denominador multiplicando a la izquierda. ¿El 2 o el de aquí? El denominador Ese del que 1 marcó. sobre RC. Ok. Entonces lo pasamos para el lado izquierdo. Así les entendí. Así mero. ¿Así?
¿Es la inversa, Iker? Sí, Y esto va a ser igual a 1 entre RC al cuadrado. Z. Z. ¿Qué hacemos después? Inversa. Pasar el 2 que está dividiendo, el del 1 medio, a la derecha multiplicando. Muy bien. Este sería el siguiente paso. Entonces nos quedaría 1 entre RC al cuadrado más omega C al cuadrado igual a 2 veces 1 entre RC al cuadrado. ¿Y después qué hacemos? Pasar el ¿Mande? 1 sobre RC al cuadrado de la izquierda hacia la derecha restando. Así quitando Muy bien. el 2. Entonces sería 2 para que vean de dónde seguimos, más bien. Entonces, omega C al cuadrado nos queda igual, que es 2 menos 1, pues nos queda 1 entre RC. ¿Y el último paso? B al cuadrado dividido. Quitar el los cuadrado. cuadrados. ¿Cómo quitamos el cuadrado? Raíz. Sacamos raíz ambos lados. Entonces se elimina el cuadrado y nos queda que es 1 entre RC. Esa es mi frecuencia angular. ¿Dudas hasta ahí? Esta, recuerden que son radianes sobre segundo, que no me interesa mucho en radianes sobre segundo. Lo que me interesa es cambiarla a hertz. ¿Hasta aquí dudas? No. No. ¿No? Recordando cuánto vale omega. ¿Se acuerdan? Cuando vemos señales senoidales, omega que es igual. 2pi por F. Exacto. 2pi por F. Esa F ya son en frecuencia en hertz. Entonces, mi omega C, que es mi frecuencia de corte, va a ser igual a 2pi por F C, pero la frecuencia de corte. Esa C nada más simboliza que es una frecuencia de corte. Sustituimos esto por omega C, por lo tanto nos queda que es 2pi FC es igual a 1 sobre RC. De aquí tenemos que FC va a ser igual a 1 sobre 2pi por RC. Y esta es mi fórmula para encontrar la frecuencia de corte. ¿Dudas, muchachos? Y esa frecuencia ahora sí ya va a tener unidades de hertz. Ya es como la queremos. Ya saben que todos los señales senoidales funcionan con hertz. Este sería el resultado de esta, ¿no? Aquí equivale. Ahora, entonces, si yo hago la comparación de este renglón, ¿dudas hasta ahí? esta columna, me voy a dar cuenta que es lo mismo. No. Y si hago la de este renglón, ¿No? ¿Todo claro? esta columna, ¿Todos? me voy a dar ¿O nomás cuenta algunos? que es lo mismo. Y Todo este, correcto. Muy bien. Entonces seguimos. ¿Mande? de estos dos, ¿cuál vendría siendo la conclusión? ¿Qué me falta? Bueno, más bien aquí estamos hablando de la Oh, ya sé que me falta. transformación Me borro esto. en Z. De θ es lo mismo que la rotación en Z. Ahora vamos a encontrar una equivalencia para nuestra frecuencia de, bueno, para encontrar nuestra magnitud en términos de frecuencias en hertz, que es la que vamos a ocupar. Entonces decimos que nuestra magnitud de G de J omega va a ser igual a 1 entre RC dividido sobre la raíz de 1 entre RC al cuadrado más omega al cuadrado. Vamos a cambiar esa omega, toda esa omega la vamos a cambiar en términos de frecuencia. Entonces, para eso necesito multiplicar toda mi expresión, la voy a multiplicar por RC. O sea, que la voy a multiplicar por 1. ¿Sí? Te van a ver para qué. Si multiplico
numerador por RC, me queda un 1 en el numerador. El denominador, pues me quedaría multiplicando RC por la raíz de 1 entre RC al cuadrado más omega al cuadrado. ¿Qué pasa si a este RC que tengo afuera lo elevo al cuadrado y le aplico raíz cuadrada? No le afectaría, ¿cierto? Correcto. Entonces, al hacerle eso, yo ya lo puedo meter adentro de mi raíz cuadrada. Lo voy a colocar adentro de la raíz cuadrada. Nos queda que es RC al cuadrado, multiplicando a todo lo que está adentro. Perdón, maestra, ¿ahí qué está haciendo? Voy a convertir la omega a frecuencia en hertz. Pero si se acuerdan, la omega me quedó que era igual a 2πf, FC. Entonces es todo el procedimiento para llegar a esa deducción. Es que como les decía que esta fórmula con omega no me sirve mucho porque todas sus frecuencias van a estar dadas en hertz y más cuando trabajamos con Bode, entonces hay que convertir esa magnitud ahora en frecuencias en hertz. Solo que iba a pasar ahorita. Se los voy a deducir y hasta el final ya me preguntan dónde se atoraron. Entonces, si multiplico el RC al cuadrado por 1 entre RC al cuadrado, pues nos quedaría un 1. ¿Sí? Esa es otra de álgebra. Y luego, más este RC lo multiplico por omega, nos quedaría RC por omega al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿Cuál era el resultado de acumular dos rotaciones, no? Estábamos haciendo un análisis particular. Bueno, esto nos quedaría igual a 1 más RC omega, que va a ser igual a 2pi f al cuadrado. Sustituimos. ¿Hasta ahí dudas? ¿La algebrilla? No. No. ¿No? Mande. Espérenme que ya perdí el borradorcillo. Acá está. Ya al final, si quieren, si tienen dudas, ya me dicen. Entonces de ahí les voy a hacer una manipulación para que quede exactamente igual. Nos quedaría que es F entre 1 sobre 2pi RC. Eso se supone que es igual al RC por 2pi FC. Se supone que es F sobre 1. Y al hacer la ley de la tortilla, pues nos queda extremos por extremos, medios por medios, y nos queda lo mismo. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas? No. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Nos quedaría 1 más F entre la frecuencia de corte. Que esta parte, lo que les encerré, viene siendo la representación de la frecuencia de corte que les quedó a ustedes. Y esto va a estar al cuadrado. Y con esta nueva fórmula de magnitud. No se alcanza a ver, maestra. Ay, déjalo por supuesto. Con esta nueva fórmula de magnitud, les queda en términos de frecuencia y no necesitan ponerle el resistor y el capacitor. Es un despeje nada más, como quien dice. Y son equivalentes. Esta es equivalente a la que tenían originalmente, que era 1 entre RC sobre la raíz de 1 entre RC al cuadrado más omega al cuadrado. Son equivalentes, ¿eh? Cualquiera de las dos me las pueden ocupar, nada más porque la que tienen a la derecha tienen que tener el valor de la resistencia y del capacitor para analizarlo, y en el de la izquierda nada más necesitan la frecuencia de corte. Sí, pueden ocuparme cualquiera de las dos, pero por simplicidad siempre me ocupan esta.
Es para ello todo lo que hice. ¿Dudas, muchachos? Ahora sí, dudas. A ver si logro poner bien No. Le ¿No? creo. ¿Todo claro? Entonces, y entonces voy a producir primero una rotación en el eje Y. El eje Y es el verde. Entonces produzco una rotación en el eje Y. de aquí concluimos que la frecuencia de corte En el plano XZ. Y los ejes Y siempre va a ser igual a 0.707 en magnitud absoluta o va a ocurrir en menos 3 decibeles en magnitud absoluta. ¿Sí? En magnitud en decibeles, perdón. Cualquiera de los dos casos se va a cumplir. ¿Sí, muchachos? voy a generar aquí la rotación. Y ahora sí pasamos al proceso de diseño. Lo primero que usted le voy a llamar pi para que coincida con las diapositivas. Ahí está. La primera rotación es pi. Esta rotación que tengo... Vamos a seguir los siguientes pasos para la parte del diseño de los filtros. Vamos a tener 6 pasos. El primero, vamos a tener que seleccionar una frecuencia de corte adecuada para la aplicación. Esa frecuencia de corte puede que se las dé directa o puede que ustedes tengan que despejarla. Ahorita en el primer ejemplo me la van a tener que despejar. El segundo punto, van a tener que seleccionar un capacitor de valores estándar. Puede ser dentro del rango de los micros o de los picofaradios. Por lo general, el valor de los micros llega hasta un microfaradio porque vamos a ocupar capacitores no electrolíticos. Los electrolíticos no me sirven porque me elimina la parte negativa de la onda senoidal. Y de ahí nos pasamos al nano o al pico. Cualquiera de esos tres rangos de valores pueden servirme. Luego, calcular la resistencia del arreglo RC. Si la resistencia está entre 1 kilo y 1 mega, podemos continuar. Pero si está por debajo del kilo o por debajo del mega, o por arriba del mega, perdón, hay que cambiar el valor del capacitor, ¿sí? Y el punto 4 dice que si hay flexibilidad, usar valores estándar de resistencias. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tratar de redondear, pero no mucho, porque se mueve la frecuencia de corte. Por ejemplo, si me da 1.19 kilos, podemos utilizar una resistencia de 1.2 kilos. Eso es a lo que se refiere. El quinto es considerar la tolerancia de la resistencia. Las resistencias de precisión tienen un margen de error del 1%, a diferencia de las resistencias que están como cafecitas, que tienen la banda dorada o la banda plateada, esas son entre 5 y 10% de error. Y los capacitores siempre van a tener un margen de 20% de error, positivo o negativo. Y el último es que si se requiere un valor exacto de resistencia, van a tener que utilizar los potenciómetros de precisión. ¿Esos cuál vienen siendo? Los trim pots. Los trim pots son los que ocupamos para precisar más ese valor de resistencia. Y empezamos con el ejercicio. Nos dice que una señal que se quiere medir tiene una frecuencia menor a 1 kHz, pero tiene montada una señal de ruido en 1 MHz. Entonces vamos a tener un rango de frecuencias desde 0 Hz hasta 1 kHz, que nos va a permitir dejarlas pasar. Pero la señal de ruido que está en 1 MHz hay que eliminarla. Les pide diseñar un filtro que atenúe el ruido al 1%. El 1% en magnitud absoluta, ¿a qué viene siendo? Pues dividimos 1 entre 100 y nos da que es una magnitud de 0.01. Esa es mi magnitud absoluta a la que debo de dejar pasar 1 MHz. Y les pide que cuál es el efecto sobre la señal de 1 kHz. Eso es lo que vamos a diseñar ahorita. Entonces, déjenme paso a esta parte. Y empezamos con el diseño. Déjenme ver si vuelve a mejorar la calidad. En Z de teta y me da como resultado X2, Y2, Z2 y esta pues viene siendo
una rotación. No mejoró, muchachos. Está bien feo el internet. Entonces vamos a empezar con el proceso de diseño. Ahora, Vayan abriendo su multisim, porque vamos a trabajar con él. sacar el álgebra de los resultados de esto, voy a resolver esa multiplicación que ahorita a lo mejor a ustedes se les hace. Vamos a ocupar la última fórmula que vimos. La magnitud de G de J omega va a ser igual a 1 sobre 1 más F sobre FC al cuadrado. Así. La raíz de todo eso. Esa es la que vamos a ocupar. Y voy a darle simbólica. Después, vamos a tener como datos que tenemos una frecuencia de 1 megahertz y esa frecuencia vamos a querer una magnitud igual al 1%, que el 1% decíamos que era el 0.01 de magnitud. ¿Sí? Esos son los datos que tenemos hasta ahorita. No tenemos cuánto vale la frecuencia de corte. Por lo tanto, vamos a tener que despejarla. Entonces, vamos a tener de esta ecuación que mi magnitud va a valer 0.01. Esto va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 más mi frecuencia. Esa frecuencia va a ser 1 megahertz entre la frecuencia de corte al cuadrado. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Hasta ahí dudas, muchachos? No. ¿No? ¿Y cómo hacemos para despejar esa frecuencia de corte? Pues elevamos todo al cuadrado. ¿Lo elevan todo al cuadrado? Y nos queda que es 0.01 al cuadrado. Esto va a ser igual a 1. Y abajo nos queda 1 más 1 mega al cuadrado sobre la frecuencia de corte al cuadrado. Luego, ¿qué hacemos? Todo lo debajo de la fracción pasa a multiplicar. Ajá. Entonces va a pasar multiplicando por el 0.01 al cuadrado. Esto va a ser igual a 1. Luego, ¿con qué sigo? Simplemente multiplicando pues los dos números que necesito. Pasa dividiendo el 0.01 al cuadrado. ¿Lo paso dividiendo? Entonces me quedaría 1 sobre 1 mega al cuadrado sobre FC al cuadrado es igual a 1 sobre 0.01 al cuadrado. Y luego... Entonces, ese vendría siendo el resultado. Este resultado que tenemos aquí es... restando el 1. Nos quedaría 1 mega al cuadrado sobre FC al cuadrado. Pues quedaría todo por menos. Más bien, por menos 1. Y ya sea que lo saquen el inverso, podemos sacarle el inverso a todo. Si le sacamos el inverso, pues nos quedaría FC al cuadrado sobre 1 mega al cuadrado. Y esto me quedaría 1 sobre 0.01 al cuadrado menos 1. ¿Sí? Ya no se vio. Así. Si saco todo el inverso, pues nos queda lo de abajo hacia arriba. Nos quedaría FC al cuadrado sobre 1 mega al cuadrado. Y este sería 1 sobre todo este término. Y seguimos. Voy a pasar multiplicando el 1 mega al cuadrado. Y nos quedaría FC.
Fc al cuadrado va a ser igual a 1 mega al cuadrado dividido entre 1 sobre 0.01 al cuadrado menos 1. Y si lo elevo a raíz cuadrada, perdón, ambos lados, nos quedaría que Fc a cuánto va a ser igual. A ver qué valor les queda de frecuencia de corte. Y bueno, pues ese viene siendo nuestro resultado de haber hecho esas dos transformaciones. Más o menos viendo los resultados, ¿ustedes creen que resulte sencillo hacer el análisis geométrico para obtener esta matriz? ¿Ya les quedó? Sí, está muy complicado. Entonces, ya no resulta práctico. Aquí nomás lo que 10 nanos. 10 nanos. Y llegas a un resultado mucho más sencillo. No me concuerda. 10. ¿Qué? Nada, ¿no? Bueno. 10 Hz. No. Pues no, así estamos bien. Entonces, ¿qué sigue? Pero si son 10. Sí, pero les falló el prefijo. Entonces es 1 mega al cuadrado, ¿eh? Ay, esta calculadora me cae gorda. Es 1 exponente a la 6. No, 10 kilohertz. 10 kilohertz. Ya les quedó bien. Este es de 10 kilohertz. Si se les olvida poner el mega al cuadrado, no les da. Entonces, mi frecuencia de corte ocurre en 10 kilohertz. ¿Dudas hasta ahí? La diferencia con el anterior era de que a partir del nuevo Z... ¿Ni una? No. Ahora, teniendo mi frecuencia de corte, ya todo lo demás se simplifica mucho. Vamos a tener... Proponemos el capacitor. ¿De cuánto quieren el capacitor? Que sea dentro de los rangos establecidos. Un micro. Un microfaradio. Con ese valor de capacitor voy a encontrar el valor de la resistencia, que es igual a 2 por pi por la frecuencia de corte por la capacitancia. Entonces va a ser igual a 1 sobre 2 pi. Mi frecuencia de corte les dio que era 10 kilos. Si la riegan desde la frecuencia de corte, la riegan en todo el diseño, ¿eh? Ya no les va a dar. Por un microfaradio. ¿Cuánto les da esa resistencia? $15.91. 15.91 ohms. ¿Sí? ¿Sin kilos y sin nada? Así. Sí, así. Entonces, por su regla del diseño de filtros, no puedo tener una resistencia menor a 1 kilo. Voy a tener que cambiar el capacitor. ¿Por qué valor lo cambiamos? Un nano. Un pico. Un nano. Un nano o un pico, ¿cuál quieren? Un nano. Entonces cambiamos el micro por el nano y vuélvanme a hacer la operación. El 15.91 kilo. Y ya está dentro de mi rango. Ya está arriba del kilo y abajo del mega. Con eso voy a trabajar. Ahora les pedía que cuál era el efecto sobre la señal de 1 kilohertz. El efecto se refiere con respecto a cuál es su magnitud en esa frecuencia. Luego, si a la siguiente rotación fuera en este eje Z,
y fuera, por ejemplo, 180 grados, que es un caso muy particular, estos que estaban alineados los verdes... Vamos a sacar la de 1 kilo y vamos a sacar la de 100 kilohertz para que vean esas dos. Para sacar el efecto, necesito obtener la magnitud. Entonces, para la magnitud, con una frecuencia de 1 kilohertz, va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 más la frecuencia, en este caso va a ser 1 kilo, sobre mi frecuencia de corte, que era 10 kilos. ¿Cuánto les da esa magnitud? Necesitamos esa magnitud y necesitamos la magnitud para una frecuencia de 100 kilos. Maestra, ¿y no vamos a considerar el 20% del capacitor? No, ahorita no. Ahorita lo vamos a hacer ideal. Okay. El otro es 100 kilos sobre 10 kilos al cuadrado. A ver cuánto le sale la magnitud. Ahorita nomás lo que quiero es que le entiendan a los bodes. Entonces, me va a quedar uno así como para acá. 1 kilo, 0.99. Denme 3 dígitos de precisión. 5. Ok. 995. Sí, en este trabajen con 3 o 4 dígitos. ¿Y la de 100 kilos? 0.0995. Ahí está. Y con eso vamos a trabajar en multisim. Pasamos ahora a multisim para comprobar todos esos resultados. Entonces, la primera transformación, pues ya saben cómo queda. Necesitamos un capacitor y una resistencia. Me seleccionan los capacitores que no son electrolíticos, los que no tienen el más y el menos, porque aquí hay unos electrolíticos. Estos no me sirven, los que tienen el más. Y luego necesitamos un resistor. Necesitamos una fuente de voltaje, se van a signal voltage y seleccionan enlace voltage. Y necesitamos la tierra. Eso es todo lo que ocupamos para mi filtro. Y vamos a cambiar el valor del capacitor. El capacitor lo seleccionaron de 1 nano y el resistor me quedó de 15.91 kilos. Así me quedaría. La primera rotación que aplicara fuera la rotación en Y y me hace la separación de estos sistemas cartesianos. Luego, le aplicara el caso particular. ¿Cómo van, muchachos? De 180 grados, esta que está alineada ya, listo. ¿Listo? Necesitamos una punta de entrada de voltaje y otra punta de voltaje en la salida. Y les voy a hacer el análisis en 2 dominios. Primero en el tiempo y luego en la frecuencia. Los voy a cambiar de dominio. Primero en el tiempo para que no se me revuelvan. Para simulaciones en el tiempo son las simulaciones transitorias. Voy a empezar con la frecuencia de corte. Voy a cancelar aquí. En la fuente de entrada me ponen la frecuencia de corte, que serían los 10 kilos.
¿Puedes repetir ese paso? ¿Mande? Me perdí. Ah, me cambian la frecuencia del voltaje de entrada a 10 kilos hasta ahorita. ¿Sí? Que esta es su frecuencia de corte. Voy a calcular los periodos. Mi calculadora. Voy a calcular mi señal senoidal, bueno, la del tiempo, para que me dé 15 periodos. Si quiero 15 periodos, sería 15 multiplicada por su periodo. Entonces sería 1 entre la frecuencia. Entonces sería 15 dividida entre 10,000. Lo que les dé va a ser 1.5 milisegundos. Esto es lo que voy a ponerle en test-stop. Sí, muchachos, porque hay que estarlo cambiando ustedes, también lo van a tener que estar cambiando cuando me hagan la práctica. Entonces nos vamos a transitorio y le vamos a poner 1.5 exponente a la menos 3, que son los milis. Y me activan el Tmax. En el Tmax me ponen 1 exponente a la menos 8, de esta forma. El Tmax siempre tiene que ser más chico que el T-stop, porque si no les va a dejar la señal senoidal como con rectas. Entonces, en conclusión, T-start siempre va a estar en 0 y T-stop siempre va a ser el periodo multiplicado por los ciclos que ustedes quieran graficar. Ya teniendo eso, le ponen en correr. Y les va a graficar 15 periodos. Ahí están sus 15 periodos. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y aquí termina. ¿Sí? Me faltó contar el primerito. ¿Hasta ahí dudas, muchachos? No. No. Necesito ahorita que me distingan cuál es su señal de entrada y cuál es su señal de salida. Si se les pierde, ya saben que dándole doble clic a la punta, podemos cambiarle las etiquetas. Le voy a poner voltaje de entrada y le voy a poner voltaje de salida para que no se les confunda. Y ya teniendo eso, volvemos a correr y se queda guardada la configuración. Y ya tienen su BEI y su BEAU. Originalmente creo que no tienen activada la cuadrícula. Aquí donde dice Show Grid, pueden activar y desactivar la cuadrícula. Con cuadrícula es mucho más fácil detectar. Y aquí está en el tercero los cursores. Ahorita necesito que me activen los cursores. Les van a aparecer dos cursores. Arriba trae un 1 y ahí un 2. El amarillo es el que trae el 2 y el verde o azul es el que trae un 1. ¿Ya los ubicaron? Sí. Con el cursor 1 necesito que me digan cuánto es su amplitud del voltaje de entrada. Y con el cursor 2 me digan cuál es la amplitud del voltaje de salida. De esta forma, si no lo pueden apreciar bien, con el mouse, arrastrándolo, pueden amplificar una región, como en este caso. Y ya se ve mejor cuánto es la cresta máxima de cada uno. Mi señal roja es mi voltaje de entrada y mi señal verde es mi voltaje de salida. Y dentro de la ventana de cursores vienen los ejes coordenados. Cuando es X1 y Y1 es con respecto al cursor 1. X2, Y2 es con respecto al cursor 2. Voy a medir mi voltaje de salida, que es con respecto al cursor 2. El eje X no me interesa mucho porque es el tiempo, pero me interesa la amplitud o la magnitud, que es lo mismo. Entonces la magnitud de mi señal de salida, que es Y2, me está dando 0.707, que me da 706.9 milis. Es magnitud absoluta.
Con eso comprobamos que mi frecuencia de corte está correcta. Si me da abajo o arriba de 707, entonces tienen un error de cálculo o en un error en una capacitancia o en una resistencia. ¿Sale? Con eso comprobamos que mi filtro está bien diseñado. Aquí debe de dar 707 milis o .707. Es equivalente. En el Y2, ¿verdad? En el Y2, en la salida. Y en Y1 me debe de dar aproximadamente un 1. A mí me está dando .99999, ¿sí? Ahí les debe de dar un 1 porque es mi señal del generador. Y ahorita lo tengo en un volt. Entonces me debe de dar 999 milis. Y la que va a estar variando es mi salida. Pero se acomoda bien la bolita del 2, no se pasa. La bolita del cursor 2. Ajá. No hay problema. Mientras me pongan el cursor que esté exactamente en la cresta máxima, les da el cruce. Nomás con que me sepan interpretar esta pantalla, no hay problema. Necesito que si ven la señal de salida, que en este caso la mía es la verde, con el cursor 2 me detecten el cursor 2, pero en la señal verde, no en la señal roja. Porque la señal roja les va a dar el cruce, pero de la señal roja, que sería este punto. ¿Dudas hasta ahí para detectar cruces, muchachos? No. ¿No? Si le dan otra vez en AutoZoom, les va a dejar los mismos puntos, pero ahora ven la gráfica completa. Y les va a quedar los mismos cruces con sus señales. Entonces, con eso comprobamos que mi frecuencia de corte está correcta. Antes de mi frecuencia de corte, las señales las debe de dejar pasar tal cual. ¿Qué indica eso? Que mi voltaje de salida debe de llegar aproximadamente al 1. No debe de amplificar y no debe de atenuar. Voy a cambiarle a eso. En lugar de 10 kilos, voy a bajar la frecuencia a 1 kilo, para que vean qué es lo que ocurre. Y le dan otra vez en correr. Y se movió todo, ¿eh? ¿Qué es lo que hizo, maestra? Ahora, ¿mande? ¿Qué hizo? Nomás le cambié de 10 kilos a 1 kilo. Fue todo lo que hice. Entonces, nomás me está dando un periodo. ¿Cómo le hacemos para que en lugar de darme un periodo, me dé 15 periodos? ¿15 sobre 1K? Modificamos, ajá, Ajá, ¿qué modificamos? lo del Tencent, algo así era. Lo del Ajá. tiempo. ¿Cuál tiempo? El De test stop. Muy bien. ¿Cuánto le ponemos? 15 entre 100,000. No. ¿Cuál es su frecuencia ahora? 1K. Ajá. Ajá. Pues, Siempre es la cantidad de ciclos ajá. que quieren entre la frecuencia. Entonces entre 1000 nada más, ¿no? Entre 1000, exacto. Ahora, en lugar de darme 1.5 milis, me está dando 15 milis. Entonces le ponemos 15 exponente a la menos 3. Y con eso ya cambiamos la cantidad de ciclos que vamos a ver. Ahora vamos a ver 15 en lugar de 1. Y el significado, dije, tiene dos significados. El matemático, pues es que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Y si se fijan, ya empieza a desfasar menos. Lo que hay de desfase de entrada con respecto de la salida. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque hoy no vamos a alcanzar. No hay para saltarnos toda la animación, maestra. Nos tenemos que esperar. Sí, si tienen mucho problema con su procesador, bájenle aquí. Por ejemplo, pónganle 1e a la menos 5 y se hace más rápido.
Ok. Con esto lo solucionan. Porque hay procesadores que son muy lentos para graficar. ¿Ya se los hizo más rápido? Sí, gracias. Y lo mismo, muchachos, volvemos a medir las mismas regiones. Le voy a hacer un zoom. El cursor 1 lo necesito en mi voltaje de entrada, que vendría siendo mi señal roja, y el cursor 2 en mi voltaje de salida. Y con eso vamos a checar magnitudes. O sea, vamos a checar Y1 y Y2. Entonces, mi Y1, con respecto a mi señal roja, que sería me está dando 999 milis. Y mi Y2 me está dando 994 milis. Que si se acuerdan de lo que me calcularon ahorita de magnitud en la de 1 kilo, les daba .995, que fue lo que me sacó uno de ustedes, no me acuerdo quién fue. Con eso comprobamos esa parte, la de la magnitud. ¿Dudas, muchachos? Nos queda la multiplicación de la matriz del lado izquierdo. ¿No? Ahora lo que quería que entendieran es qué pasa con las frecuencias. Les voy a poner el transitorio en time, le ponen 1 segundo y vamos a empezar a moverle. Le ponen nada más salvar. Le voy a poner las frecuencias de 10 en 10. Voy a empezar con 10 Hz para que vean cómo funciona el filtro. Empezamos con 10 Hz y simulamos. ¿Qué pasa con mi señal de entrada y con mi señal de salida? Parece que fuera una sola. Si lo despalomeo, está bajo la otra. Entonces se empalman completamente. Tienen la misma amplitud y la misma frecuencia y su ángulo de desfase es 0. Cuando tienen una frecuencia chica, porque es un filtro pasabajas. ¿Qué pasa cuando lo multiplico esa frecuencia por 10? Ahora tenemos una frecuencia de 100. Va a dejarla pasar porque es un filtro pasabajas. No va a atenuarla. Se fijan, no está atenuando. Y no está ni amplificando, ni atenuando mi señal de salida y tampoco la está desfasando. Está unida. Tiene las mismas características. ¿Qué pasa cuando llego al kilo? Le voy a poner 1000. Ahí está. Su frecuencia, como es más grande, va a ser más ciclos, pero ¿qué va a pasar con su amplitud? Su amplitud va a ser casi igual, no va a haber reducción, hay muy poca reducción porque les quedó .995, que en realidad debe de haberles quedado un 1, entonces hay una atenuación de .005 y va a empezar el primer desfase. Va a haber un desfase chiquitito, que solo en la siguiente clase lo vemos, cuándo es positivo y cuándo es negativo. ¿Qué va a pasar cuando lo multiplico eso por 10? Ahora serían 10 kilos. En 10 kilos ya ocurre la frecuencia de corte. Cuando es frecuencia de corte ya empieza la atenuación. Ahí está. Mi señal de entrada es la señal roja y la señal verde que aparece por aquí es cuando ya empezamos a atenuarla. Esta señal va a estar en .707, que aproximadamente la vemos ahí. Le voy a hacer un zoom. Ahí está mi señal. Pero ya empieza a tener señales como cuadradas o señal senoidal. Es debido a la resolución del tiempo, porque le pusieron 1e a la menos 5. Hay que ponerlo más chiquito para que salga senoidal. Entonces ya empezamos con las atenuaciones. Entre más aumente mi frecuencia, más se va a atenuar esa parte. Déjele cambio aquí esta parte. Le va a poner 1e a la menos 8. Si le aumento otros 10, me va a tener 100 kilos y va a atenuar mucho más. Dejen nomás que procese esto.
explicar. Ahorita pues lo pueden hacer. Nada más quiero explicarles cuál es el significado del... Uy, no, sí se está tardando. Bueno, Déjale cambio también el periodo. Le voy a poner eso es lo que vamos a hacer. Bueno, para que esté más rápido. con una... Y aún así está lento. Entonces los pongo más chiquito para que se tarde menos. Este es el resultado numérico, lo podemos programar, lo podemos echar a andar en una Yo función. le pongo un micro. Pero lo que Y así. Ahí está. Ahora, ¿qué pasó con esa frecuencia? La amplitud de mi señal de salida se hizo más chica con respecto a 10 kilos. Entonces, es donde vemos el efecto del filtro, que con frecuencias mucho más grandes que la de corte empieza a atenuar su señal de salida. Si yo sigo aumentándole, si le pongo, por ejemplo, 500 kilohertz, esa señal de salida va a ser mucho más pequeña. ¿Ya vieron? Empieza a hacerse más pequeña. Como es de primer orden, no les garantizo que la elimine totalmente, pero les garantizo que se haga muy pequeña. Aquí ya le quité la señal de entrada para que vean cómo quedó realmente. Le voy a hacer un zoom. Oh, está bien chiquita, bien empalmada. Ahí está. Mi señal de salida ya está en los valores de 20 milivolts. Entonces ya casi está atenuada totalmente. Si yo le cambio hasta el mega, ya debería de atenuarse al 1%. En un mega, ustedes diseñaron su filtro para que atenuara al 1% de su valor final. Y ahí está, el 1% les daba que era 0.01 de magnitud, que equivale a 10 milivolts. Entonces ahí está atenuada su señal a 10 milivolts. ¿Dudas, muchachos, hasta ahorita? Este es el barrido en frecuencia, pero en el tiempo. Lo hacen manualmente ustedes y ya luego para su práctica me van a llenar una tabla y me van a graficar el bode manualmente. ¿Dudas ahorita? Esta también viene siendo una onda senoidal. Pero como es una frecuencia muy grande, hay que cambiarle el periodo. Ahí está mi frecuencia, mi señal senoidal. Y la amplitud, pues, es de aproximadamente 10 milivolts. ¿Dudas, muchachos, de esto? Esto nomás es barrido en frecuencia. ¿Más o menos lo entendieron? Sí. Bueno, ahora cambiamos del dominio del tiempo a el dominio de bode. Se van a transitorio y se van al AC sweep. En el AC sweep vamos a tener todo en frecuencias. En F-star o la frecuencia de inicio vamos a iniciar desde 1 Hz. Y la frecuencia de terminar o la frecuencia de stop dice que por default está en 10 gigas. Yo esas se las cambio hasta 10 megas. Porque luego es mucho. Dependiendo su filtro, en este no necesito tanto. Entonces 10 megas, el tipo va a ser por décadas, el número de puntos por década quiero 10 y la escala me la cambian a lineal, que la escala lineal es la escala absoluta. Teniendo eso, ya le ponen en correr. Y aquí nos queda nuestro diagrama de bode. Este es el diagrama como se los mostraba anteriormente. Vamos a tener eje X, todo mi rango de frecuencias, y eje Y, todo mi rango de amplitudes o de magnitudes en volts. Lo siguiente que vamos a ver viene siendo cómo le haces. No me interesa el voltaje de entrada, nada más me interesa el voltaje de salida. En la gráfica superior va a ser magnitud y en la gráfica inferior va a ser fase. Primero voy a ver magnitud y ya luego vemos los desfases.
necesito que otra vez me saquen los cursores, que los cursores también están en la misma parte que en el tiempo. Y necesito que el cursor 1 me lo pongan en la frecuencia de corte. Para ponerlo y evitarnos tanto lata, le pueden dar clic derecho y le ponen set X valor. Y aquí le ponen 10 kilos y automáticamente se los posiciona. ¿Sí, muchachos? ¿Ya les quedó? Entonces, en 10 kilos nos da una magnitud de 0.707, que fue la que nos dio en la simulación en el tiempo. El 0.707 corresponde al voltaje pico de su señal senoidal. Es donde se relaciona. Y aquí les da todos los voltajes picos de todas las frecuencias. Es por eso que les ayuda los diagramas de Bode. Luego, con el cursor 2 me voy a ir a la frecuencia de 1 kilo, que fue la que me sacaron en cálculos en el pizarrón. En 1 kilo, que es X2Y2, me da una amplitud de 995 milis, que corresponde al punto 995 volts que nos estaba dando. Entonces, es la amplitud que me está dando de mi señal de salida. Aquí es donde se ve más claro el efecto del filtro pasabajas. Me deja pasar todas las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte y me atenúa todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte. Entonces, por debajo de la frecuencia de corte, todas las señales ya van a estar dando en aproximadamente 1 volt. Me está dando .998, 999 aproximadamente, pero ya está llegando al 1 volt. Si se amplifica de 1 volt, implica que tienen un error ustedes. No puede amplificar y no puede atenuar de 1 volt cuando tienen por debajo de la frecuencia de corte para filtros pasabajas. Por encima va a empezar a atenuar porque empieza a bajar la recta. Cuando llegamos al mega, debe de estar al 1%. Entonces es cursor 2. Entonces en Y2 me está dando 999, no, perdón, es Y1. Me está dando 10 milivolts, que es el 1% de mi señal de salida. Entonces, con esto vemos claramente cuál es el comportamiento de todas mis señales. ¿Dudas hasta ahí? Para su práctica, su segunda práctica, ustedes me van a hacer este barrido, pero en el tiempo. Esa práctica lleva muchas imágenes. Y lo que quiero que me midan es el voltaje pico. Y ustedes con el voltaje pico me van a graficar este bode. Entonces, en su gráfica, que en Excel me la pueden graficar o en MATLAB, van a tener eje X como frecuencias y eje Y como amplitudes. Y ustedes me van a crear este bode a partir de MATLAB. Por eso les digo que están en duales. Ahora, pasamos a las divisiones o las décadas. De 1 a 10 ocurre la primera década. De 1 Hz hasta un 10 en la primera década. Y estas rayitas son las divisiones por décadas. Y si se fijan, no están exactas, porque es una escala logarítmica. Entonces vamos a tener 10 puntos por cada década. Esta es una década, esta es otra década, estas 3 décadas, 4, 5, 6 y 7 décadas tenemos en total, perdón. La otra parte, que a partir de la frecuencia de corte hacia abajo es la frecuencia de es la región de paso o el pasabandas, y de la frecuencia de corte hacia arriba es el rechazabanda. Es todas las frecuencias que vamos a rechazar y todas las frecuencias que vamos a dejar pasar. ¿Qué más me faltaba? Me falta checar la pendiente para determinar el rango, se fue el nombre, para determinar el orden. Eso lo hacemos en decibeles, pero para eso necesitamos una conversión. Ahorita estamos en magnitudes absolutas. Les voy a pasar la conversión en decibeles para que me empiecen a convertir. Quedó esa cosa. Voy a borrarles aquí. Con estas dos me van a convertir de magnitud absoluta a magnitud en decibeles. Para magnitud en decibeles ocupamos el 20 multiplicado por el logaritmo base 10 de la magnitud absoluta.
Y para convertir a magnitud absoluta, a partir de decibeles, es con lo contrario. Es 10 elevado a la magnitud en decibeles sobre los 20. Ahorita vamos a ocupar la primera. Si yo tengo una magnitud absoluta de 0.991, quiero sacar en magnitud en decibeles. Entonces sacamos el 20 logaritmo de el 0.995 para ver cuántos decibeles nos da. A ver cuánto les da para que la comprueben. Y también necesito la otra magnitud de la frecuencia de corte. Entonces sacamos el 20 logaritmo. La frecuencia de corte ocurre en 0.707. A ver cuánto les da. Para que vean que son equivalentes. Sáquenlo en su calculadora. Es logaritmo base 10, no es logaritmo natural, ¿eh? ¿En radianes o...? No, eso creo que no le afecta. Nomás que sea logaritmo va a ser 10. Es uno que dice log. Me sale negativo. Menos 0.04. Sí, cuando es atenuación les va a quedar negativo los decibeles. ¿Y en el otro? Menos 3.01. Que este corresponde a los 3 decibeles que les decía. Teniendo esas dos, vamos a checarlo en nuestro bode. Se van otra vez a su simulación. Voy a cerrar esta gráfica y voy a cambiar los parámetros de configuración. Ahora, la escala vertical, en lugar de lineal, la quiero en decibel. Y le ponemos en correr, todo lo demás queda igual. Y les cambio la gráfica. Me voy a posicionar en la frecuencia de 1 kHz. Ahí está. Entonces, mi frecuencia de 1 kilo me dice que me da una escala Y2, que la escala Y2 ya está en decibeles, acuérdense, de menos 43 milis. Que lo cambiamos, le quitamos el mili y nos da 0.043 negativo, que fue lo que les dio ahorita en su calculadora. ¿Sí, muchachos? 0.04. Sí, son los duales. No, es que como nosotros ya vamos a ver todo en decibeles, necesito que me interpreten el voltaje pico en magnitud en decibeles. Y luego nos vamos con el otro cursor a la frecuencia de corte, que sería 10 kilos. 10 kilos me da una magnitud en decibeles de menos 3, que a ustedes les daba menos 3.01. Que en magnitud de voltaje pico, en absoluto, es el 0.707. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? Wow. Ahora vamos a checar el orden. Vamos a posicionar un cursor en la frecuencia de corte y como es un pasabajas, el otro cursor la vamos a posicionar una década después. Entonces, una década después sería 100 kilos. Ahí está. ¿Y qué vamos a checar? La Y2. En Y2 me está dando 20, que son 20 decibeles por década. Entonces, ese 20 pues me sirve a mí para saber que la pendiente es de primer orden. Si me hubiera dado 40, indicaría que es de segundo orden, porque sería menos 20 por 2. Entonces nos indica el segundo orden. Y así con eso checamos el orden del filtro. Bueno, muchachos, ¿dudas hasta ahorita? No. ¿No? Entonces le seguimos la siguiente clase con lo mismo, ¿eh? Para que se aprendan bien decibeles, voltajes pico y todo eso. En siguiente clase le seguimos para graficar. ¿Sí? Guárdenme esta simulación. Dale, pues no está. Dale, me la guardan la simulación para partir de aquí. Sí. ¿Vale? Entonces los veo la siguiente clase. Dale, hasta nos vemos. Dale, maestra, Nos gracias. vemos. Adiós, muchachos. Adiós. Luego, maestra.